izquierda. Muy bien, está en la parte derecha. Entonces, ya ustedes notaron una alteración. Recordemos pues que en una radiografía de tórax frontal, ya sea póstero anterior o antero posterior, lo que vamos a describir entre estas estructuras será la tráquea, las clavículas, ese sería la cabeza o el borde medial de la clavícula, es el arco aórtico, baja, vamos a tener aquí la arteria pulmonar principal, continúa con el ventrículo izquierdo y a este nivel vamos a tener el hemidiafragma. Chicos, el hemidiafragma es la línea nada más. La línea es el hemidiafragma. Y este ángulo que forma con la pared torácica es el ángulo costofrénico. Hemidiafragma izquierdo y este es el ángulo que forma con la silueta cardíaca, que es el ángulo cardiofrénico. Luego tenemos acá nuevamente hemidiafragma derecho, el ángulo costofrénico y ese sería el ángulo cardiofrénico. Y esta es la silueta que hace la sombra de la mama derecha. Entonces, si seguimos este borde, esta es la aurícula del lado derecho, ese es el ventrículo del lado derecho. Este sería el ilio pulmonar y la aorta ascendente con la vena cava superior. Recuerden que acá hacia afuera vamos a ver las escápulas. Estos serían los arcos de las costillas de los posteriores y estos serían los anteriores y el borde de la escápula. Bien, en cuanto a la vasculatura pulmonar, lo que tenemos que tener en cuenta es que esta es una foto de un campo pulmonar derecho que se ha recortado para ver solamente el derecho. Lo que queremos denotar aquí es cómo cuando sale la arteria pulmonar sale grueso la arteria de mayor calibre. Sin embargo, cuando se va acercando más hacia la periferia, es decir, cuando se aleja del ilio, ustedes ven que se va ramificando y va haciéndose más delgado, pero es aún más delgado en el ápex del pulmón en comparación con sus bases, ¿ya? Y en cuanto a los bronquios pulmonares, normalmente nosotros no los vamos a ver, porque los bronquios son estructuras que contienen aire. Y si se están en otro tejido o parénquima que también contiene aire, entonces todo se va a hacer radiolúcido, ¿ya? En cuanto a la pleura, ya sabemos que tenemos dos capas. La capa externa, que es la que está señalada morado, y la capa interna, que es la rosada. Si ustedes pueden ver, la capa interna prácticamente delinea todo el parénquima pulmonar, incluso la fisura o cisura horizontal. Y este espacio entre las dos pleuras es el espacio pleural, que es un espacio virtual que normalmente no existe, pero que sí va a ser importante cuando este esté alterado o haya patologías. Si hay aire, ya sabemos que se llama neumotórax, si hay agua, efusión pleural, o si va a haber también sangre, le podemos llamar el hemotórax. Y vemos aquí cómo forma este ángulo agudo, que sería el ángulo costofrénico. Y también es importante que ustedes se den cuenta que normalmente, habitualmente, esta pleura, esta membrana, no la vamos a ver en las imágenes de radiografía, ¿ya? Y en una radiografía de tórax lateral, normalmente o por estándar, por convención, se adquieren imágenes laterales izquierdas, ¿no? O sea, puede ser el paciente gira hacia la izquierda y allí se adquiere la imagen. Y nosotros ya sabemos que esta línea representa las fisuras oblicuas o fisuras mayores. Hacia adelante vamos a tener el lóbulo superior derecho y hacia atrás el lóbulo inferior del lado izquierdo. ¿Qué más vemos en una radiografía de tórax lateral? El corazón, la silueta cardíaca, y aquí en círculo señala el hilio pulmonar.
Y hacia adelante vamos a tener este espacio que debe ser claro, un espacio que está detrás del esternón. Este es el espacio retroesternal. Y hacia horizontal es la fisura horizontal que tiene el pulmón derecho. Entonces, además aquí también vamos a ver las hemidiafragmas. Sabemos que el derecho está un poco más arriba que el izquierdo, que se va a ver de forma incompleta porque toca o se junta con la silueta cardíaca. ¿Qué más vemos? Los vértebras o los cuerpos vertebrales. Para observar, para evaluar una radiografía lateral es importante que recordemos 5 áreas claves. El espacio retroesternal, que debe ser así, radiolúcido. Sin embargo, cuando hay masas, cuando hay lesiones, puede haber un timoma, pueden haber adenopatías, hasta incluso puede haber una tiroides agrandada y verse aquí a este nivel, pues entonces esto va a estar alterado. Este era un caso el paciente no levantó bien sus brazos y vemos aquí el húmero de los dos brazos y la sombra de sus partes blandas. Aquí, ¿sí? Doctora, Aquí. sí, no explicó esa parte, doctora, se le corta el audio. Ah, ya. Acá normalmente se debe ver radiolúcido, así como aquí. Pero si está alterado, si aparecen masas o adenopatías o se agranda la tiroides, entonces nos va a dar esta imagen radiopaca sugestiva de alguna alteración. Pero no todo puede ser ello. También puede ser que la imagen esté mal tomada y que se vean los brazos del paciente y que justamente dé esta sombra de las partes blandas en este espacio retroesternal. Entonces, si seguimos, otro de las áreas claves es la región iliar. En una radiografía lateral, ya les mencioné, vamos a tener, este sería el lóbulo inferior izquierdo, el lóbulo superior derecho, vamos a tener el lilio pulmonar. Esos serían los vasos del lado derecho. Esta porción radiolucida sería el bronquio del lóbulo superior del lado izquierdo y este sería el bronquio del lóbulo superior del lado derecho, mientras que esta sería la pared del bronquio intermedio. Así es como se debe ver normalmente la región iliar, pero también en la región iliar pueden haber alteraciones como adenopatías, porque también es una estación medias de los grupos de las estaciones ganglionares. Y como este caso que tenía múltiples adenopatías, miren ustedes la diferencia entre estas múltiples imágenes lobuladas que se ven a nivel del ilio. En cuanto a las fisuras, que es otro punto importante, normalmente las vamos a ver como líneas blancas, delgadas. Sabemos que en el lado derecho tenemos 3 lóbulos, superior, medio e inferior. En el lado izquierdo tenemos 2 lóbulos, superior y medio. ¿Cómo están separadas? A través de fisuras. La fisura menor en el lado derecho, radiografía frontal, y sale desde la cuarta costilla anterior con orientación horizontal, así. Lo vamos a ver. Creo que no tenemos una imagen tan, pero probablemente se vea. Este sería 1, 2, 3, 4, más o menos. A este nivel sale la fisura aquí, una línea blanca. Esta línea blanca que sigue aquí podría corresponderse con la fisura oblicua, perdón, horizontal. En cambio, las fisuras mayores o oblicuas
salen desde T5 hacia la superficie de la pleura hacia el diafragma. Es decir, desde T5 se vienen oblicuas hacia la estructura de la pleura en el diafragma. Aquí se ve la del lado izquierdo y para acá sería la del lado derecho. Como vimos en esta imagen, la fisura está prácticamente en el espacio entre las dos pleuras. Y si ocurre alguna alteración, es decir, si se acumula líquido en ese espacio, también vamos a ver alterada la fisura. Y acá este es un caso de un paciente con insuficiencia cardíaca que se veía engrosada la fisura también. Esta es la del lado derecho y esta es la del lado izquierdo, que se ve engrosada la fisura. En cuanto a la columna vertebral, normalmente los cuerpos vertebrales tienen morfología rectangular y cada cuerpo tiene un platillo vertebral superior y un platillo vertebral inferior. Y entre cuerpo y cuerpo tenemos este espacio intervertebral que contiene al disco intervertebral. Estos discos normalmente deben tener la misma altura entre estos niveles, ligeramente incrementándose cuando se incrementan los niveles. Pero con el paso de los años también se pueden alterar y ocurre la deshidratación de los discos y la degeneración de los discos. Si ustedes ven, este disco tiene una altura normal. Sin embargo, este disco prácticamente ya no está. Se deshidrató, este es lo que conocemos como degeneración de los discos. Y en el contexto de una paciente que además tiene disminución de la densidad en osteoporosis, vamos a ver la presencia de estas espolones, excrescencias óseas que se da en los platillos, que está en relación con osteofitos. Miren ustedes la disminución del espacio intervertebral. Esta es una vértebra normal en cuanto a tamaño. Sin embargo, esta vértebra está disminuida. Esta era una paciente que tenía osteoporosis y que había hecho una fractura compresiva por la forma en que se había disminuido, ¿no? Comparen esta altura con esta disminución de esta altura, ¿no? Entonces era clínicamente y radiológicamente sugestiva de una fractura compresiva. En cuanto al diafragma, vean ustedes que el diafragma es uno solo normalmente. Sin embargo, cuando se junta, se superpone con la silueta cardíaca, prácticamente se deja de ver esta porción. Es por eso que habitualmente llamamos hemidiafragma derecho y hemidiafragma izquierdo. Normalmente el derecho está más alto que el del lado izquierdo. Esto es por la silueta hepática. ¿Y cómo lo vamos a ver en una radiografía lateral? Vemos que el del lado derecho estaría más alto, que casi se ve todo completo, mientras que el izquierdo más abajo y que no se logra ver todo completo porque se borra o se superpone con la silueta cardíaca. Y además la burbuja gástrica estaría más cerca del lado izquierdo. Yo he delineado aquí el hemidiafragma derecho, que se logra ver todo, y por abajo sería el hemidiafragma izquierdo. Y estos serían los ángulos costofrénicos posteriores. Entonces, este sería el ángulo costofrénico lateral y este sería el ángulo costofrénico posterior. Se ha descrito que el surco que rodea la base de cada pulmón representa el punto más bajo del espacio pleural en un paciente de posición de pie. Y el ángulo que forma con la pared torácica sería el ángulo costofrénico. Pero ¿qué sucede cuando está alterado o se acumula líquido en este receso? Lo que ya hemos hablado que ocurre efusión pleural.
nosotros lo describimos como borramiento del ángulo costofrénico. Si comparan con el lado izquierdo, aquí está el ángulo, este ángulo. Sin embargo, acá se ha borrado. Este es en el contexto con una paciente con efusión pleural. Pero, ¿a partir de cuánto del líquido ya se empieza a ver por radiografía? Se necesita poco para verse en una radiografía lateral, que se va a ver en el ángulo cosofrénico posterior. Solo 75 mililitros. Sin embargo, para que ya se vea en una radiografía frontal y que borre el ángulo cosofrénico lateral, necesita 250 mililitros a 300 cc. Y para que borre el posterior necesita menos, 75. Bien, en cuanto a la anatomía normal de la tomografía de tórax, nosotros tenemos que tener siempre presentes, como la vez pasada les mencioné, en el caso de tomografía, esta es una ventana de parénquima porque nos ayuda a ver el tejido. Tenemos otra ventana que es la de mediastino. Incluso podría haber una tercera que es para evaluar las estructuras óseas. En la ventana parenquimal podemos ver la arteria pulmonar principal, su rama derecha, su rama izquierda. Esta es la aorta ascendente, la aorta descendente. Y esta es la vena cava superior. Y acá tenemos la división de la tráquea, derecha e izquierda. Acá nuevamente ventrículo izquierdo, aorta ascendente, arteria pulmonar. Y esta sería la aurícula del lado derecho. Y acá tenemos ventrículo izquierdo, sale la aorta ascendente, arco aórtico, aorta descendente. Arteria pulmonar, aurícula del lado izquierdo. Nuevamente, este es el parénquima pulmonar. Y acá esta imagen es para que ustedes se den cuenta cómo es la relación entre bronquio y la arteria. Siempre va a estar junto el bronquio y la arteria. Si se dan cuenta, la arteria es discretamente más grande que el bronquio. Esta es la relación que deben tener. Sin embargo, si empezamos a ver el bronquio más grande, vamos a tener que pensar en que hay una alteración, como en el caso de pacientes con bronquiectasis, donde hay una dilatación de los bronquios pulmonares. Y acá, esta imagen es para que ustedes recuerden que la tráquea debe tener al menos su diámetro en promedio son de 2 centímetros, su diámetro transverso. Se divide en bronquio principal derecho, izquierdo. Miren cómo se dispone la aorta. Esta es la aorta ascendente, esta es la aorta descendente y la arteria pulmonar derecha e izquierda. Y entre ellas, este espacio que forman se llama ventana aortopulmonar. Es el sitio favorito de las adenopatías en el contexto de un paciente con alguna patología. ¿Ok? Ahora, nuevamente tenemos la tráquea, bronquio principal derecho, luego se divide en el bronquio para el lóbulo superior y el bronquio intermedio, que luego va a dar rama al lóbulo inferior y al lóbulo medio. Esta es la rama del bronquio principal izquierdo, que luego va a dar su rama al bronquio para el lóbulo superior izquierdo. Esta es la aorta y esta es la arteria pulmonar. Acá tenemos nuevamente en este corte axial, tenemos la división de la tráquea en bronquio principal derecho, bronquio principal izquierdo. Y esta es la pared de la tráquea y el parénquima pulmonar. Y bien, ya casi para terminar, acerca de las fisuras, tenemos dos fisuras en el lado derecho y una fisura en el lado izquierdo. Este es el pulmón derecho, este también es el pulmón derecho. Tenemos la fisura oblicua que se ve a este nivel
la fisura oblicua, es la fisura que divide el lóbulo inferior derecho. Este es el lóbulo inferior derecho. Se divide a este lóbulo del lóbulo medio y del lóbulo superior. Este es el lóbulo superior y este es el lóbulo medio. Está dividido por esta fisura. Y la fisura menor, o también llamada horizontal, que es esta y esta, que divide el lóbulo superior del lóbulo medio. Divide el lóbulo superior del lóbulo medio. Entonces tenemos lóbulo superior, lóbulo medio y lóbulo inferior. Lóbulo superior del medio dividido por la fisura horizontal. Lóbulo medio del izquierdo dividido por la fisura oblicua. Este es un reformateo en sagital del pulmón derecho. Sabemos que tiene 3 lóbulos y este es el pulmón izquierdo, que sabemos que tiene 2 lóbulos. Entonces, esta es la fisura oblicua del pulmón derecho y esa es la oblicua del pulmón izquierdo, que divide lóbulo inferior, lóbulo superior, que divide lóbulo inferior de los lóbulos medio y lóbulo superior, mientras que la horizontal o menor divide el lóbulo medio del lóbulo superior. Y bien, como les mencioné, realmente no hay un sistema estricto que uno debe seguir cuando tiene al frente imágenes. Lo importante es que tú sigas un mismo sistema siempre y que evalúes todo. Y siempre teniendo en cuenta un checklist. Por ejemplo, revisar primero la técnica que tenga adecuados factores técnicos. Podemos revisar después los tejidos blandos, que revisemos los huesos, corazón, pulmones y al final diafragma. Bien, entonces para concluir, respondemos esa pregunta, que estuvo bien que ustedes lo vieron, que acá había una rotación del paciente y la silueta cardíaca se veía hacia el lado derecho. Aparte también de su fractura, que ya lo describieron. Entonces concluimos que siempre se revisen los factores técnicos en una radiografía de tórax, que la vasculatura pulmonar normal gradualmente disminuye de dimensiones cuando se aleja del hilio pulmonar. Normalmente son más grandes en la base que en el ápex. Esto es por gravedad, siempre y cuando el paciente se tome una radiografía de tórax de pie. Y la radiografía lateral nos puede ofrecer mucha información y tenemos que tener en cuenta las 5 áreas clave en su evaluación. Eso sería todo, chicos. No sé si tienen preguntas. Hola, ¿me escuchan? Sí, doctora, se le escucha. Sí, doctor. Todo bien. Ya. Entonces, Doctora, quería una pregunta. sí, pregúntame. La fecha del examen para poder saber y poder estar estudiando. Normalmente es la clase que sigue, pero me han enviado hoy día un mensaje que en la siguiente semana no van a tener clase. Entonces, voy a coordinar con su asistente para ver qué fecha sería, ¿ya? Doctora, Claro. el examen viene hasta esta unidad, hasta la sección 4. Ajá, hasta Doctora, y esta los unidad. trabajos que faltó revisar. Les voy a mandar sus notas. Lo voy a revisar ahora, más tarde, y les dejo ahí las notas para que lo revisen. Doctora, buenas noches. Disculpe, por favor, llegué un poquito tarde de las clases y sobre la asistencia, por favor, no sé si se puede saber. Todavía falta. Voy a empezar a tomar ahorita. Fran Torres Terrones, ¿está?